Hola Milcar, ¿qué tal? Qué bueno saludarte, que estés aquí y me hace muchísima ilusión. Y me gustaría que tú mismo seas quien te presentes a las familias que nos puedan escuchar, porque tú tienes un peque con TEA y bueno, me gustaría que dieras a conocer un poco vuestra historia. Buenas, Ana, buena familia. Bueno, un placer de estar acá. La verdad que hace un tiempo lo veníamos intentando, lo hemos conseguido. Soy Milcar Arias, argentino, papá de un niño autista y ayudo a papás y mamás de niños autistas de diagnóstico reciente a mejorar la comunicación con ellos y acompañarlos en el mejor desarrollo posible de esos pequeños. Placer de estar acá, te repito, Ana. Muchas gracias a ti por querer compartir tu historia. Y qué bueno eso de acompañar a las familias desde el momento inicial que uno recibe ese balde de agua fría, ¿no? De tu peque tiene autismo. Cuéntame, ¿cómo fue vuestro proceso de descubrir que vuestro peque tenía autismo? Bueno, eran años de pandemia, ¿sí? Ujú. Estábamos saliendo de la pandemia. eh, yo no convivo con la mamá de Ernesto, de mi hijo. Eh, Empezamos a encontrar algunas situaciones que nos llamaban la atención, las relacionábamos mucho con uno de mis hijos, que ya es grande, y que es el supuesto distraído, el que se centra mucho en sus actividades y demás. Mi hijo no tenía ni primos cercanos con los cuales hubiese podido interactuar en la pandemia, Ujú. ni hermanos chicos, ni amigos cercanos, que tampoco podíamos hacerlo, con lo cual, bueno, entrábamos dentro de toda esa locura de salir, no saber cómo. Empezamos a mandarlo a un centro de desarrollo infantil, que es una especie de guardería, un Ujú. kinder, como le llaman ustedes, para muy pequeños. La psicóloga un día nos llamó y nos dijo, veo algo que no me gusta o que me llama la atención. Hablar urgente con su pediatra. La pediatra empezó a recomendar ver profesionales. Los profesionales en ese momento era, en Argentina, al menos un caos. En la zona nuestra, peor. Yo vivo en el interior de una provincia muy pequeña, en un pueblo muy pequeño. O sea, tenemos que viajar para llegar a las ciudades, conseguir turnos era caótico. Bueno, empezamos un camino de primero un psicólogo, perdón, un psiquiatra especializado en infancias, Ujú. ¿sí? Nos recomendó hacer un estudio con terapista ocupacional. Bueno, dimos con una terapista ocupacional después de lidiar y luchar bastante. La terapista vio algunas cosas, pasó el informe, nos derivaron a la fundación donde hoy es atendido Ernesto, que se llama Fundación CIAN, la ciudad de Bahía Blanca, está a 200 kilómetros es un puerto grande de la provincia de Buenos Aires, está a 200 kilómetros donde yo vivo. Ahí empezamos antes de tener un diagnóstico ya estábamos con tratamiento, con terapista ocupacional, con psicopedagoga. Nos tocó el bendito encuentro con la pediatra especializada en desarrollo. Son los que en Argentina, junto con los psiquiatras infantiles, dan los certificados de condición de autismo. O sea, son los que pueden determinar esa condición. Cuando llegamos ahí yo ya tenía asumido que lo único que me faltaba poner era un nombre, yo ya sabía que algo había y ya veníamos trabajando, con lo cual el golpe ya había sido duro antes de recibir ese diagnóstico, pero no obstante, recibir ese diagnóstico implica entrar en un estado de duelo complejo y es una de las cosas en las que yo trato de ayudar a los papás, a las mamás, porque si no podés salir de ese estado de duelo que es la angustia, el dolor, la frustración, el enojo extremo de no saber por qué le tocó a él o por qué te tocó a vos como familia, no podés empezar a trabajar. Ujú. Vos necesitas abrazar ese peque, no en el sentido del abrazo físico, sino en el abrazo de su condición, abrazar esa condición y saber que no hay vuelta. O trabajás o no salimos de donde estamos parados. Y el trabajo tiene que ser muy positivo. Y para que sea positivo, ese abrazo y ese reconocimiento de que esta es la situación, pero vamos a mejorar, vamos a salir de esto.
nos vamos a volver a reír, porque yo te puedo asegurar que durante meses dejas de reírte, dejas de vivir, o sea, todo lo que fuiste y lo que planificaste desapareció. Sí te quería Eh, preguntar, Ernesto, ¿qué edad tenía cuando inició toda esta vorágine de algo pasa? En realidad nos empezamos a aparecer cosas al año y medio, que es cuando empiezan a aparecer las características del autismo, y el tratamiento cuando casi tenía cumplido sus 3 años. Madre mía, o sea, un año y medio después de ver los primeros indicios. Sí pasa que, o sea, vimos cosas que en ese momento no le dimos importancia o no las relacionamos. El único que las personas que están alrededor tuyo suelen ver cosas también. Agustín, que es mi hijo mayor, en algún momento me dijo, en una charla muy, muy tranquila y viendo cosas, papá, Ernesto no es el autista, ¿no? Y yo la verdad en ese momento no le di importancia, le dije, no, mira, acordate que Nico, que es el otro hermano. Sí, está bien, lo digo por la duda. Bueno, después lo recordé. Y mi mamá en algún momento dijo, esas rabietas del nene no son las normales. Son las dos cosas que me acuerdo claritas, ¿sí? Ujú. Que alguien fuera de nosotros vio cosas que no estaban, digamos, dentro de los estándares esperables. Imagino que Eh, vosotros también sí veíais esas conductas o esas llamadas de atención, estas señales de alerta que decimos los profesionales, pero a veces como papás es difícil querer ver la señal, ¿no? A pesar de que la sientes, de que quizá esa intuición de que algo no iba bien, sí estaba presente. Mirá, yo creo que todos esperamos que aparezca el milagro. Que un día te despiertes y cuando lo llamas de vuelta a la cara, que te pueda mirar a los ojos y sostener la mirada, que juegue en forma normal, ¿sí? O sea, normal para los parámetros de la pseudonormalidad, ¿no? Que nos imponen o que imponemos, Ujú, lamentablemente. Y es algo que con el tiempo te das cuenta que no va a pasar y que está bueno que no pase, porque dejaría de ser él, ¿sí? A ver, eh, eh, el otro cuello de botella que aparece en las familias es que no los dos, el padre y la madre, o la madre y el padre, lo toman de la misma forma y reaccionan de la misma forma y en el mismo momento. ujú, Generalmente hay uno que tracciona rápido y hay otro que le hace asumirlo y quizás no lo pueda asumir nunca, porque la imagen, el sueño, se- de golpe no es lo mismo y tenés que cambiar el chip, poner el nuevo y saber que hay muchísimas cosas hermosas que aprender, ¿sí? Que hay otro camino, o sea, ayer justo hablaba con la acompañante terapéutica de Ernesto y me decía todo lo que Ernesto le enseñó, que ella no podía creer que en tan poco tiempo una persona tan chiquitita le enseñara tantas cosas, a ujú. ver tantas cosas de forma distinta y le ayudara en el día a día de su vida. Y la verdad que es algo que yo siempre lo trato de decir y lo siento permanentemente. Y es muy difícil que la gente te entienda. O sea, yo he cambiado mi forma de ser, mi forma de actuar frente a circunstancias, mi forma de ver ciertos problemas, mi forma de ver a los demás, ¿sí? He aprendido que cada uno muchas veces hace lo que puede con las herramientas que tiene, ¿sí? Y que probablemente está haciendo lo mejor aunque no alcance. Lo malo y lo feo es que alguien te juzgue creyendo que no estás dando todo, cuando en realidad eh, te estás matando porque las cosas funcionan. Es muy importante esto Eh, como que comentas de que a veces el resto de las personas no somos conscientes del esfuerzo que supone para las familias el tomar presencia de la situación, el volver otra vez a hacer un ideario diferente de eso que habíamos imaginado. Y esto que dices, que muchas veces hacéis lo que podéis con las herramientas que tenéis, yo, vamos, estoy segurísima que eso es así, pero ¿cómo afrontas tú cuando recibes una crítica o cuando miran raro las personas cuando tiene el peque una rabieta? ¿Qué estrategias o qué? Mirá, Ujú,
Yo te digo lo que me pasa a mí. Yo sé que esto no es lo normal y muchas veces lo digo y la gente me mira como diciendo, o estás muy loco, a ver, eh, yo generalmente donde voy, que sé que va a haber estímulos que pueden desregular a Ernesto. Ernesto es un niño sumamente inteligente y sumamente travieso, pero muy travieso, y busca siempre desafiarte, continuamente, continuamente. Es muy pillo, decimos acá, está muy buscando mandarse alguna macanita, alguna cosa y ver cuáles son las reacciones. Entonces, cuando yo sé que van a pasar cosas, yo lo primero que hago, digo, este es Ernesto, yo soy Amílcar, soy el papá, Ernesto es autista y probablemente pasen cosas. Ujú. Con eso lo que hago, algún papá me ha dicho, pero lo estás exponiendo. No, en realidad lo que estoy es poniendo en situación lo que puede llegar a pasar. Si no pasa nada, perfecto. A mí no me asusta hablar de autismo. Ujú. A mí no me asusta la palabra autista. Eh, Sí, me hace ruido el trastorno del espectro autista, parece más una cosa sumamente rebuscada, morbosa. La verdad, yo no uso TEA, alguien a causa sea como condición del espectro autista. El espectro es espectro porque cada uno es distinto. Ujú. En el mundo todos somos distintos. No hay dos personas iguales, con condiciones o sin condiciones. Un zurdo no es distinto por ser zurdo, o sea, es distinto porque a la hora de llevar adelante la vida con esa condición, muchas veces pasa desapercibida. Los derechos o los diestros le hemos impuesto un montón de situaciones difíciles para que puedan resolver. Ni más ni menos. ¿Qué pasa con el autismo? Algo similar. O sea, los pseudonormales hemos impuesto un montón de condiciones y de esperas de funcionamiento que para un autista no son las que necesita ni las que puede afrontar. A mí que mi hijo aletee no me hace ningún ruido. La verdad, podés mirarlo como quieras. No es el problema de Ernesto ni mío. Es tu problema de no poder ver que pese a ese aleteo, detrás de eso hay una hermosa persona y que quizás, si la suerte lo ayuda, como a todos, logre un desarrollo de su vida lo más normal posible, con una profesión, con un trabajo, con un montón de cosas, como a cualquiera. No es problema de Ernesto, no es problema del autismo, no es problema de los papás. Es problema de la sociedad que no le enseñaron a mirar. Ujú. Yo trato de hablar de autismo en todos lados, con todo el mundo. Trato de explicar qué es ser autista. Lo hago en la escuela de mi hijo, lo he hecho antes de las clases, trato de hablar con todas las maestras. He organizado charlas en mi localidad, estoy tratando de organizar un par de charlas más en localidades vecinas. Eh, la forma de que no nos moleste el que digan los demás es una cuestión nuestra interna. No me avergüenzo, no me da miedo. Mira, un día una mamá, después de que di una charla en un taller TEM que se da acá en Argentina, que es muy interesante porque te enseña a jugar y a comunicarte con tus hijos, después quiero hablar con eso, de eso con vos, que Ujú. está muy bueno, ¿no? Eh, Me decía, después que hablé con vos y que me dijiste que podía salir y gritarle a los cuatro vientos, logré que mi vecino dejara de hacer ruido y que mi hijo pueda dormirse tranquilo y la verdad me sentí muy bien. Y mi vecino me dijo, yo no sabía que tu hijo tenía este problema, si no me hubiese callado la boca mucho antes. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir, mirá, pasa esto, sin vergüenza, a ver, no pasa nada, no pasa nada. Ujú. Eh, ¿Juega distinto? Sí. Ernesto ahora empieza a copiar algunos juegos. ¿Sí? Lo importante es que juegue. Lo importante es que se ría. Lo importante es que ese juego le ayude a crecer, porque en definitiva nos formamos, crecemos y nos desarrollamos en base a lo que aprendemos mediante juegos. Y el juego, uno, cuando yo soy un fanático de que la mejor terapia son los padres. ¿De Desde qué luego. forma hacemos la terapia? Jugando. ¿De qué forma la hacemos? Copiando a los chicos. El otro día veía un video tuyo que hablaba de esto. Ujú. Tirémonos al piso, pongámonos a la altura. Si no estamos a la altura, no estamos en la misma condición.